La impositiva es uno de los temas más espinosos, sin ninguna duda, que hay en la economía argentina. Hay que recordar que este equipo económico mencionó muchas veces el hecho de que era necesario dotar a la economía argentina de una estructura definitiva y no mover los impuestos. Ahora, faltando solo un año para dejar el poder, están haciendo una reforma tributaria con algunos impuestos que ningún economista puede pensar en ningún país del mundo que son definitivos, y además están negociando en forma política exenciones o no a determinados impuestos como activos, el IVA, internos. Todo está sujeto a la negociación. Uno se pregunta si alguien puede esperar que esta reforma realmente sea definitiva y si es un incentivo a la inversión que el gobierno tanto quiere que los empresarios hagan, estar toqueteando todo el tiempo los impuestos como lo vienen haciendo este equipo económico y el anterior. Yo cité a dos empresarios para tratar el tema sobre todo de la generalización del IVA. El IVA se está generalizando a algunos sectores que uno piensa si tiene sentido que se generalice, como es la medicina prepaga, por ejemplo, y en cambio permanece exento en otras áreas donde no tiene mucho sentido que permanezca exento. Si bien trabajo en el cable, no veo el motivo por el cual el cable no debería tributar IVA. Tampoco me parece bien, sinceramente, que el gobierno, por ejemplo, el IVA a la publicidad lo quiera poner cada vez que no le gusta algo que la prensa dice, ¿no? Porque a las 48 horas aparece la amenaza del IVA a la publicidad. Así que he citado a dos empresarios, Carlos Boero a mi derecha y Carlos Silveira, son respectivamente del sector de la industria molinera y del sector de la medicina prepaga. Muy buenas noches. ¿Qué problemas está generando la no generalización del IVA en la industria de la molienda? Y evidentemente, impositivamente es incontrolable. Nosotros tenemos, si el IVA no, en toda la cadena, no existe un IVA igual, directamente es incontrolable. Nosotros tenemos un IVA, hablan de un IVA de trigo totalmente dispar con harina. Harina paga el 21%, el trigo pagaría casi la mitad y pan paga 0%. Y la factura paga el 21%. Entonces, si en toda la cadena no es el mismo IVA, directamente nadie va a poder controlar de aquí en más a ningún al sector. Y eso no es grave, porque el escape y la evasión es inmensa, y entonces ahí no existe eficiencia, no existe nada contra eso, ¿no? El gobierno ahí tiene dos salidas: o deroga completamente el IVA para toda la cadena. Exacto. O pone en la misma... O pone todo en la cadena pone el mismo IVA. ¿Qué le dice el equipo de Roque Fernández cada vez que ustedes hablan con ellos este tema? Claro, es espinoso, porque donde no hay IVA, poner IVA es un grave problema. PAN no para IVA. Otras áreas, después vamos a tratar el tema. PAN no tiene IVA, por ejemplo. El problema sería poner gradualmente IVA, o muy poco IVA. Ahí sí alguna escala podría funcionar, pero no podría existir entre el trigo y harina. Trigo, harina y facturas, por ejemplo, tendría que, por supuesto, pagar todo lo mismo. En cambio, si 0 pan, 21 harina y la mitad de trigo, sería absurdo, ¿no? Lo mismo tengo entendido que está pasando con la leche y con otros bienes, por ejemplo. Exacto, con medicamentos, ¿hay algo por el estilo? Yo conozco el problema de la leche, es igual. Nosotros no lo conozco. Sé que el problema es igual y que creo que en la cadena tiene que existir el mismo porcentaje. En la medida que no existe el mismo porcentaje en la cadena, se hace incontrolable. Carlos Silveira, ustedes tienen el problema exactamente contrario. A ustedes lo están poniendo el IVA de 21% y bueno, en un sector álgido como la salud, donde el hospital público no atiende lo suficientemente bien a la gente como para pensar que este es un bien de lujo, ¿no? Voy a tratar de ser muy concreto, resumirlo. Te completo. El IVA en el proyecto de la actual reforma tributaria no está pensado exclusivamente para la medicina prepaga, sino también para los adherentes voluntarios de los sistemas de obras sociales. Yo diría que, para hablar con propiedad, tendríamos que decir que el IVA está pensado para los autónomos. O sea, todo aquel que hace un sacrificio y de su propio bolsillo paga un servicio médico, ¿no es cierto?, ya sea a través del esquema voluntario de las obras sociales o del esquema de la medicina privada, ¿no es cierto?, va a quedar grabado con el 21% de IVA.
esta es la realidad, esto es lo que plantea la reforma tributaria. Nosotros lo que decimos es que esta no es una reforma tributaria pareja, que no se está considerando a la salud como la consideran los países más avanzados del mundo, en un nivel similar al de la educación, tratándola como una inversión y no como un gasto. Además, está decir que en esos países la salud tampoco está gravada, igual que la educación, como fue hasta ahora en la Argentina. En Argentina no están gravados ni la educación ni la salud. Y que esto va a llevar adelante un proceso de traspaso, de transferencia, ¿no es cierto?, de la atención médica privada a la atención médica pública. Yo no creo que el país esté en condiciones en este momento de absorber ese tipo de prestación, y mucho menos cuando ha crecido mucho la demanda de servicios médicos privados en virtud de su excelencia, en virtud de que cubre las expectativas de la gente. En definitiva, como el IVA es un impuesto netamente trasladable, como todos sabemos perfectamente bien, lo que va a suceder a partir de esta reforma, si no se logra que los legisladores vean este problema que estoy planteando, es que el consumidor, aquel que de su bolsillo, de su ahorro, extrae el dinero para pagar su servicio médico, vea incrementado ese servicio en una alícuota para países estables, ridícula, como es la del 21%. ¿Y qué dice Roque Fernández cada vez que ustedes le plantearon esto? Pues supongo que han ido varias veces a verlo. Con todo respeto, creo que fue en esta misma casa la semana pasada el ministro Roque Fernández aseguró que en el IVA no puede haber excepciones. Y yo esto demuestra el caso acá al lado suyo, claro, nomás, Carlos. Yo quiero señalar que se equivoca el ministro. Él debiera tener conocimiento que la reforma hace muchas excepciones. Por consiguiente, no estamos hablando de una generalización del IVA realmente pareja, ni hablar lo que explicó acá el señor Boero, ¿no es cierto? Pero realmente esto es una cosa que debe quedar clara y concreta. Primero y principal, Economía dice que el efecto de la reforma es neutro, el efecto de la reforma no es neutro, va a salir del bolsillo del consumidor. Y otra cosa más que es muy importante, la reforma no es pareja para todo el mundo. Acá no se trata de una generalización taxativa, acá hay muchas excepciones. Ahora, eso es lo que dijo Roque Fernández acá la semana pasada. Cuando ustedes le plantean el problema en privado o cuando le acercan un escrito con este tema, ¿él opina o él no dice nada, no les da, no los atiende? No, las distintas autoridades del Ministerio de Economía hemos tenido contacto desde hace mucho tiempo, venimos hace mucho discutiendo el tema de si la medicina debe o no debe estar grabada. Ellos lo plantearon en un marco de generalización absoluta, en el cual yo recién puse mucho énfasis que en este caso no es así, si bien se han corregido algunas cosas con respecto al intento anterior. Ellos lo transfieren en términos de ingreso. Hay otro problema. Están haciendo mal los cálculos. La cantidad de gente que en los últimos años está accediendo a partir de su dinero o de su salario a los servicios médicos privados hacen que el nivel de recaudación que ellos van a tener va a ser mucho más bajo que el que prevén, ya que sí se mantiene como excepción para el aporte compulsivo de la gente que trabaja en relación de dependencia de las obras sociales. Esos van a estar exentos de IVA. Por consiguiente, inclusive el dinero que ellos piensan que se va a recaudar por este efecto no va a ser tan importante. No va a traer una gran solución a las cuentas públicas, va a recargar el bolsillo del consumidor, como dije antes, fundamentalmente el autónomo, en forma drástica. En un país como la Argentina de hoy, un 21% es una cifra terriblemente importante. Ahora, ¿qué puede estar llevando al gobierno a hacer una reforma tributaria tan grande, faltando un año para dejar el poder, mientras simultáneamente están hablando que la evasión es tan alta como, bueno, se ve que es en su sector? Yo creo que el gobierno tiende a evitar la evasión en granos. Y entonces ataca el problema granos y se olvida que el problema harinas puede ser tan agravar el sistema actual. Entonces, lo que puede arreglar por un lado se le puede agravar por el otro. Y en la tercera postura, que es el pan, entonces ya es mucho más grave todavía, ¿no es cierto? Y el sistema granos, creo que si bien va a disminuir en algo, no creo que la evasión, el control de la evasión impositiva pase por la merma de la alícuota. El sistema de la evasión de grano tiene otros mecanismos que son muchísimo más efectivos que la disminución de la alícuota, ¿no?
Bueno, yo les agradezco a ambos. A mí la sensación que me queda es que es más una cuestión de orgullo que otra cosa hoy la reforma impositiva en Argentina, porque no conozco gobierno que faltando un año para irse, después de estar 10 años en el poder, presione tanto por un tema como este, donde en realidad los problemas siguen subsistiendo. Ustedes los acaban de mencionar, son clarísimos. Y hay otros sectores donde también hemos invitado, no ha venido gente, pero el sector de medicamentos, leche, etcétera, etcétera, estamos con la misma cosa. Ni que hablar impuesto a los activos, ¿no? Ni que hablar. Bueno, esta ha sido otra emisión de Economía y Finanzas, como siempre los miércoles a las 23. Nosotros nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 23 horas. Muchas gracias.